libro de Reyes, en el capítulo 17. Solo vamos a leer un versículo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Solo vamos a leer el versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Leamos otra vez, el mismo versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se puede sentar. Esta es una historia que ya es bien conocida, hermano. Es la historia de Elías. De hecho, cuando empieza a profetizar Elías aparece en un momento de la historia que si usted solo lee ese versículo, hermano, usted no va a entender nada de lo que está pasando. Pero si leemos desde el capítulo 1 de Primera de Reyes, no lo vamos a leer porque es bastante. Pero si usted ya lo ha leído, usted me entenderá. Y si no lo ha leído, no se preocupe, le voy a explicar así rapidito qué estaba pasando ahí en Israel en ese momento. Pues en los tiempos de Salomón, nos vamos a mirar hasta allá atrás, en el tiempo de Salomón, al final de su vida, de hecho, Jehová le dice de que el reino no va a prevalecer, que al menos el reino se va a dividir en dos partes. Pero no pasa con Salomón, sino que pasa con su hijo, que se llamaba Roboam. Entonces viene y cuando Roboam empieza a reinar sobre Israel, empieza y sigue los consejos de sus amigos, no sigue los consejos de los sabios del pueblo, de los ancianos, sino que sigue los consejos de sus amigos, y el reino se divide en dos partes. Se divide en lo que luego se conoció como el reino del norte y el reino del sur. Roboam queda gobernando en el reino del sur solamente con 2 tribus, y Jeroboam, que fue el que proclamaron rey, gobernó en 10 tribus. Y a partir de ahí, cada reino tenía su rey, valga la redundancia. Cada reino empezó a poner a su propio rey, pero en el reino del norte, que es donde aparece Elías, en el reino del norte empezaron a haber muchos reyes que eran malos. De hecho, todos los reyes que eran del reino del norte fueron malos en su momento. Pero en esta parte ya habían pasado varios reyes. De hecho, empieza con Jeroboam, luego sigue con Nadab, luego con Basa, luego con Ela, luego con Simri, luego con Tibni, luego con Omri, que es el papá de Acab. Entonces, cada uno de estos reyes tenía algo en común, y es que cada rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Cada rey que venía de Jeroboam hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y hay algo bien importante, y es que Omri, el papá de Acab, la Biblia dice de que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová más que todos los reyes anteriores. Y ahora con Acab, en el capítulo 16, dice el escritor de que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová también más que todos los reyes anteriores. Entonces quiero que se imagine esto: el pueblo de Israel, el reino del norte, no es que estaba pasando por un mal momento económico, tenían dinero, no estaba pasando por un mal momento político, no estaban en guerra, pero estaban pasando por un mal momento espiritual, porque Acab comete un gran error, y es que se casó. El error no es que se haya casado, ¿no? El error fue de que se casó con una mujer que usted quizá ya lo ha escuchado mencionar, se llamaba Jezabel, y esta mentada Jezabel era hija de otro rey, del rey de los Sidonios, que era un pueblo vecino, los famosos fenicios. Entonces viene y se casa con Jezabel, y Jezabel se lleva por lo menos, porque posiblemente haya sido más, pero más adelante menciono un número, por lo menos 450 profetas de un tal Baal, que era un dios pagano. Entonces Jezabel se lleva con ella
Un montón de sacerdotes de Jezabel se lleva un montón de sacerdotisas de acera, se lleva un montón de ídolos y empieza a construir templos. De hecho, la religión oficial de Israel en ese momento, tal vez no es que lo habían puesto como Baal, pero sí había templos para Baal. Entonces, cuando la Biblia dice que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, el pueblo estaba bien, pero la relación con Dios estaba mal. O sea, la relación que tenía el pueblo, recordémonos que en ese tiempo, si el rey decía que adoraran a un Dios, tal vez no lo hacía ley, pero sí, si el rey ponía un templo, ya la gente podía adorar al Dios que quisiera. Y no es que dijeron, a partir de hoy no se va a adorar a Jehová, sino que dijeron, a partir de hoy también tenemos a Baal. No dijeron, Jehová ya está desechado, no. Simplemente lo pusieron en una lista, así como otro pueblo que tenía un montón de dioses. Lo mismo pasó con Jehová. Le dijeron, ¿saben qué? Jehová es cierto, los sacó de la tierra de Egipto, les abrió el mar rojo, le hizo pasar el Jordán, pero ¿saben qué? A partir de ahora tendrá la prosperidad de Baal. Esa era la consigna del rey, esa era la consigna de Jezabel. Entonces el pueblo, a pesar de que tenía, como les digo, quizá poder económico, tenían muchas cosas materiales, pero su relación con Dios estaba totalmente desechada. Y eso, lastimosamente, no es lo que está pasando ahora con nosotros. Y porque cualquiera puede decir, entonces no había seguidores de Jehová en este momento, pero más adelante en la Escritura, ya cuando Elías vuelve a aparecer, porque él se va, se encuentra con un servidor del rey y le dice de que él tenía escondidos a 100 profetas del Señor. O sea que profetas de Jehová sí había, pero dice que los tenía escondidos en cuevas. De hecho menciona 2 cuevas, 50 y 50 en cada cueva. Y ese es el problema que tenemos ahora como iglesia. Y es que muchos solo somos cristianos aquí, en la cueva. No estoy diciendo que esto sea una cueva, el templo está bonito, la estructura está hermosa, pero a veces solo somos cristianos aquí en la iglesia. Y allá afuera no saben que somos cristianos. Y a veces, allá, en el trabajo, cuando a veces ha pasado, yo me he quedado admirado. A veces en mi trabajo llegan pastores a predicar y todo. Y de repente se encuentran algún compañero de trabajo y le dice, Dios le bendiga, hermano. Y yo me le quedo viendo, hermano, porque no parece que sea cristiano. Su vocabulario lo demuestra, su caminar lo demuestra. Ahora, ¿y qué dicen de nosotros? Ahí en la colonia, en el pasaje, somos los problemáticos del pueblo. Muchas veces eso pasa, ¿no? Muchas veces eso pasa, pero venimos a la iglesia los domingos y traemos esta gran Biblia. Esta Biblia me la regalaron, me la cae grande la Biblia. Esta se ve de lejos. Y el domingo que vengo no la traigo en la bolsa, porque no me cabe. Es grande. El domingo sí van a notar que soy cristiano, pero ¿y de lunes a viernes? De lunes a viernes hay un gran problema. En la casa hay un gran problema. Porque hoy domingo, vamos a llegar a la casa y a gritarle a la esposa, a regañarla, o al revés también puede ser, pero no solo los hombres somos malos, es posible también que la esposa ahí le llegue a dar el cacerolazo y al esposo, porque queremos ser cristianos solo los domingos, o solo el día que venimos a la iglesia. No dejemos que solo el domingo, tal vez el martes que venimos, el jueves que venimos, el sábado. Si bien queremos ser cristianos solo aquí, somos cristianos de la cueva. Como le repito también, esto no es una cueva, se ve de lejos, no nos escondemos el domingo. Pero sí, como le digo, a veces en el trabajo, ¿sabe? Hace ya bastantes años, hasta mentira puede ser, hace como unos 10 años, más dice. Tuve el gran privilegio de estudiar un par de años teología en el Colegio Bautista. Y sabe que pasaba algo al final del año, a lo que ya se iban a graduar de pastores. No les estoy hablando de que iban a estudiar así de vez en cuando, de pastores.
¿Sabe lo que hacían? La administración del colegio. Como tenía los contactos de su familia, de su trabajo, de su lugar de estudio, llamaban y le decían a la esposa: mire, hermana fulana, ahí su esposo, ¿cómo es? Pues, aquí hay confianza. O llamaban al trabajo y le decían: mire, ahí trabaja el hermano Justo. El hermano. Y se daban una sorpresa, hermano. Horrible. De hecho, un hermanito que por ahí está preso, porque le salió un antecedente, cuando le pidieron antecedentes penales, preso. Porque somos cristianos aquí, en el colegio. Dice, hay gente que quizás ya iba a ser pastor. Y nosotros, en nuestra casa. Ese era el problema que tenía Israel en este momento. Israel estaba bien, posiblemente usted diga: no, yo, dinero es lo que sobra. 2 centavos, cuando ahorita lo uso. Dinero sobra. Salud tenemos. Gracias a Dios estamos bien, dice usted. Sí, es que la tiene, posiblemente esté pasando alguna enfermedad. Pero estamos bien en la casa, estamos bien con nuestra familia, estamos bien. Pero con Dios, la relación que usted tiene con Dios, la oración, leer la Biblia, no solo cuando venimos acá, cuando venimos aquí, a veces nos dice el hermano que predica: busquemos ahí en Amós, dice, y no hallamos Amós, o las páginas hasta pegadas, porque no la abrimos la Biblia seguido. Allí es donde demostramos. Eso mismo estaba pasando con Israel. Israel decía: ¿saben qué? Dios no sacó de Egipto, y eso cruzar el Mar Rojo, pero ahora Baal nos da la prosperidad. Ahora Baal nos está dando la estabilidad que tal vez no teníamos en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David. El pueblo, eso era prácticamente lo que estaba diciendo. Y Jeremías dice, Jeremías 2:13, no lo busque, pero lo leo, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. O sea, ese es el problema. Nosotros creemos de que estamos bien con Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es cavar cisternas que no retienen el agua. Y yo le pregunto, y eso va, no creo que se lo digo por ustedes, se lo digo por mí. O sea, ¿cuánto de lo que venimos a aprender acá en la iglesia vamos y lo ponemos en práctica de ahí, del portoncito este para afuera? ¿Cuánto de lo que venimos y aprendemos acá lo ponemos en práctica en nuestro lugar de estudio, en nuestro trabajo? Porque si no, simplemente nosotros podemos decir que estamos llenos del Señor, pero en realidad lo que estamos haciendo es cavando en cisternas que no retienen el agua. Y eso era lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Lo que estaba pasando era una forma que el pueblo estaba bien, le repito, pero su relación con el Señor estaba mal. Entonces, ¿qué pasó? Apareció Elías, y ahí es donde vamos a empezar. Dice: entonces Elías tisbita, de los moradores de Galaad. ¿Sabe quién era Elías? Si usted lo busca del capítulo 17 para atrás, no lo vaya. Y aparece ahí en el versículo 1. Y Tisbe, si usted lo busca en el mapa, quizás no lo vaya, como yo lo busqué y no lo hallé. A ver dónde está. Solo dice ahí de que es de Galaad. Y eso, cuando yo empecé a estudiar esta parte, yo solo me acordé de algo que dice mi hermana, esa que está ahí. Cuando estamos hablando de algo que está así bien lejos, mi hermana ya tiene una frase que dice: allá por las peñas del Malice. Yo no sé si eso existe aquí por el Chamuite, ahí para allá. Pero ella tiene una frase: allá por las peñas del Malice. A ver si existe. Pues así mismo era Tisbe. Tisbe era una religión olvidada de Galaad. De hecho, Galaad significa un valle rocoso, un lugar árido, un lugar desértico. De ahí viene Elías. O sea que, hermano, yo no sé de lo que tal vez salimos a trabajar afuera del municipio. A veces cuando nos preguntan: ¿y usted de dónde es? Dicen: de Tacuba. Yo nunca me he avergonzado de decir que soy de Tacuba, toda la vida he vivido aquí. Si yo cuando me preguntan de dónde soy, de Tacuba. Y si me preguntan dónde naciste, en el Chamuite, porque mi partida de nacimiento así dicen: nació en el Chamuite.
Ahí está mi mamá que no me deja mentir, que dice, así dicen de todos los demás, así que de todos los demás hermanos, de allí somos. Y a mí no me da pena decirlo, porque así como Elías se presenta, ¿quién era Elías? Elías, el sumo sacerdote que estudió allá en el seminario bíblico, no dice así. Dice la gran descripción que da de Elías, es Elías tisbita, o sea, de allá, de donde la vida no valía nada. De ahí donde, si ustedes a veces nos sentimos mal, que somos de Tacuba, que estamos en un pueblo chiquito, pero Dios nos puede bendecir aquí. Dios puede hacer la diferencia aquí. Y eso es lo que pasó con Elías. Elías dice que era de la tierra de Tisbe, de los moradores de Galad. No dice nada más. No dice que era hijo de don fulanito. A veces con mis compañeros molestamos cuando no queremos trabajar. Y yo les digo, ¿por qué no soy de apellido Bukele? Ya no tendría que trabajar. ¿Por qué no soy Simán? ¿Por qué no soy Poma? Los grandes, poderosos del país. Pero no, Guriel soy. Sí. Pero Elías no dice que era hijo de un rey, no dice que era hijo de un príncipe, no dice que era. De hecho, más adelante en Segunda de Reyes, si usted lee, dice de que apareció un hombre, y eso es bien curioso, ¿no? Dice que apareció un hombre y le dice, ¿y cómo era? Le pregunta, andaba vestido con ropa llena de pelo, así como de cuero de un animal, y con un cinturón de cuero, y rapidito dice, Elías. O sea que eso era lo que lo caracterizaba, su forma de vestir era piel quizás de algún animal y un cinturón de cuero, y ahí estaba. Imagínense, y ese hombre de repente aparece en el palacio. No apareció, no fue a pedir audiencia, lo que le decía al principio. Si yo voy ahorita no, porque es domingo y el alcalde tal vez está descansando. Pero si yo voy mañana y me voy a para la alcaldía de Huachapán, porque creo que ya no me mantiene aquí el señor, ¿no? Quizás me allá, pero imaginémonos que ahí está. Y yo me voy, lo más probable es que no me van a dejar entrar. Tengo que pedir audiencia, hacer algún escrito, decir si me recibe tal día. Y Elías no hizo audiencia. Elías apareció ahí en el templo vestido así de allá como Galad, como Tisbita, apareció en el templo, se metió sin decir nada y de repente ya estaba ahí. El que no valía nada, el que nadie conocía, el que nadie se lo esperaba, ya estaba ahí enfrente del rey. ¿Y qué pasó? Dice ahí lo siguiente. Dice, y dijo acá, ya el señor, que a ver quién era, se le presentó al rey y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Véalo cómo inicia, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y que no estaba en presencia del rey. O sea, yo me imagino, y quiero que ustedes se imaginen también, imagínense que aquí es el palacio, y ese es el trono. Pero no era así el trono. Me imagino que era un gran trono de mármol, de marfil, no sé, de oro, quién sabe de qué. Era un gran trono, y de repente el Señor entra en el suelo, y están sus guardias, quizás uno que otro sacerdote de Baal, están tomando tal vez algún vino, comiendo, no sé, haciendo cosas que hacen los reyes, ¿verdad? Que ahí dándole aire, tal vez con alguna palmerita. Cualquier cosa, hermano, pero ahí estaba en el trono y acaba de estar aquí abajo y le dice, vive Dios de Israel, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No le dice, excelentísimo Rey de Israel, que Dios te guarde. No. Llega y le dice, yo estoy delante de la presencia de Jehová. No le dice, estoy delante de tu presencia, porque el trono de acá, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, ya lo demás nos da miedo. Yo no sé, pero si nosotros vamos en la presencia del Señor, allí ya no hay miedo. Elías ya no tuvo miedo. Elías dijo, bueno, yo no te sirvo a vos, le quería decir al rey, y se lo traduzco así en lenguaje más actual. Yo no
estoy bajo tu dominio, no estoy bajo tu presencia, yo ahora estoy bajo la presencia de Jehová. Y esa es la que vale. No confiar en la presencia o en el poder que alguien tiene, sino que, así como Elías dice que él estaba delante de la presencia del Señor. Y vea lo que dice, porque no dice en cuya presencia estuve ayer cuando estuve orando, ni dice en la presencia en la que voy a estar el domingo que voy al culto, dice en la presencia de Jehová estoy, en cuya presencia estoy. Es algo continuo, hermano. Y eso era lo que le decía al principio, porque a veces solo queremos sentir la presencia del Señor aquí en la iglesia, que definitivamente la vamos a sentir. Pero la presencia del Señor la deberíamos sentir todo el tiempo, porque si no pensamos, y eso es algo se lo escuché a un pastor decir, y tiene mucha razón, porque pensamos que la iglesia es tipo microondas. Yo no sé cómo funciona el mismo volado. Yo creo que nadie sabe cómo funciona de lo que estamos aquí. Si alguien sabe, ahí me cuenta después. Pero usted mete la comida, le presiona ahí unos botoncitos y ya la comida sale caliente. Y a veces pensamos de que la iglesia es así. Hoy no se sintió la presencia del Señor en el culto. Que la presencia del Señor la tenemos que dar nosotros. La presencia del Señor debe estar aquí en nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a la iglesia, solo venimos a mostrar la presencia del Señor que ya tenemos, pero la presencia del Señor debe estar también allá afuera, debe estar ante los reyes, como dice aquí. La presencia del Señor también debe estar, aunque nos estemos enfrentando a problemas, a dificultades. Si nosotros estamos bajo la presencia del Señor, vamos a poder hablar con esa seguridad con la que hablaba Elías. Pero vamos a seguir, como dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Vea qué bonito, porque Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad, era el dios de la prosperidad, pero principalmente era el dios de la lluvia. Y viene Elías y dice: como que ya tienen el dios de la lluvia, pues hoy ya no llueve. Imagínense ese choque que dio Elías. No, esas palabras no fueron por gusto. O sea, no le dijo, ya no le voy a llover. No, era, ¿creen que va a darle la lluvia? Pues hoy tengo yo en el nombre de Jehová y les quito la lluvia. Y hoy ya no va a llover. Y no es que y sigamos, porque ahí dice, si no por mi palabra, ni siquiera dijo no va a llover. ¿Sabe qué? Le va a preguntar a Dios si va a llover ahora o va a llover mañana. No, él le dijo, no va a llover, ni siquiera rocío, hasta que yo lo diga, dijo Elías. Y eso es peligroso, porque el hecho que dice, si no por mi palabra, hablando Elías. Imagínense que usted pudiera llegar y no me responda usted solo en su corazón, pero usted pudiera llegar a un enfermo y decirle: ¿sabe qué? Hoy se va a levantar en el nombre del Señor porque yo lo digo. Bien difícil. Usted responde eso usted solo. Es bien difícil, mucho más para un muerto. No sé si usted tuviera valor de llegar a un funeral, a una vela y decirle: en el nombre de Jehová, que se levante porque yo lo digo. Bien difícil, yo creo que no lo haríamos. Elías llega y dice: hoy no va a llover, algo imposible, ¿verdad? Porque Elías no tenía un control remoto para que fueran las nubes. Elías llega y dice: no va a llover, sino hasta que yo lo diga, sino por mi palabra. Pero ¿saben qué era lo que pasaba? Es que en Santiago, creo, se me va la cita, pero creo que es Santiago el que dice de que Elías era una persona común y corriente como nosotros. Dice: con las mismas pasiones que tenemos nosotros, con los mismos errores que tenemos nosotros. Pero ¿saben cuál era la diferencia de Elías? Elías oró fervientemente, dice la palabra. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Elías y nosotros? Es que a veces nosotros no oramos fervientemente. El problema entre Elías y la diferencia entre Elías y nosotros es que nosotros no leemos la Biblia.
se sacó esto de la manga. Elías no dijo, ¿sabe qué? Él no estaba orando un día y dijo, ¿qué le puedo decir acá? Le voy a decir que le va a caer fuego del cielo. No, eso no es muy violento. Mejor le voy a decir que va a llover y va a haber una gran inundación. No, muchos pescados en el agua. No, ¿sabe lo que pasa? La clave está en Deuteronomio 11. Quiero que lo busque, eso sí, busquemos, Deuteronomio 11. Deuteronomio, capítulo 11. Pero vamos a leer un versículo, dice del versículo 13 al 17, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 13 al 17. No, al 16 vamos a leer. No, al 17. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Elías no estaba inventando, hermano. Elías simplemente oró fervientemente, como dice Santiago, y simplemente dijo, ¿saben qué? Pues ahora, Señor, cumple la palabra que tú mismo has dado. Y la palabra era, si te inclinas ante dioses ajenos, no va a haber lluvia. Elías simplemente lo que hizo fue no recordarle a Dios, sino pedirle a Dios que cumpliera su palabra. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios, cuando nosotros oramos fervientemente, como dice la palabra del Señor, orar sin cesar, también dice. Cuando nosotros hacemos todo eso bajo la voluntad de Dios, lo único que hace falta es que reconozcamos y que la palabra del Señor se cumpla. Tantas promesas hay esta Biblia, que así se llama, la Biblia de las promesas. Ahí vienen marcadas todas las promesas. Todas las promesas ahí vienen. No recuerdo exactamente el número, pero un montón, ¿verdad? Y allí, eso es bonito, pero también hay mandamientos, también hay instrucciones para nosotros como hijos de Dios. Y esas instrucciones eran las que estaba cumpliendo, eran las que estaba queriendo cumplir Elías, como para decir que no llueva sino por mi palabra, porque Elías sabía de que la palabra del Señor se iba a cumplir a través de él. Ahora nosotros, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, ¿a qué vamos? A veces primero agotamos las opciones que tenemos, primero agotamos nuestros recursos. Si tenemos dinero, primero buscamos la salida económica. Si tenemos alguna enfermedad, primero vamos al médico, y está bien. Pero la primera opción que nosotros deberíamos de tener es la voluntad de Dios, es la presencia de Dios, es el hecho de leer su palabra. Y le repito, no hay nada o no había nada extraordinario hasta ese momento en la vida de Elías que usted y yo no la podamos tener. De hecho, como le repito, Santiago dice de que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Era un hombre con errores, con dificultades, con problemas quizás. Había pasado toda su vida en un lugar que nadie conocía, porque, como le repito, yo traté de buscar dónde estaba Tisbe y no lo encontré, y de hecho nadie sabe dónde estaba, porque era una región remota. Y allí ese hombre oró fervientemente, allí ese hombre buscó la presencia del Señor, y ese hombre encontró la presencia del Señor. Ese hombre se mantuvo en la presencia del Señor y tuvo la suficiente fe como para presentarse delante del rey y decirle: estás haciendo las cosas mal.
Hoy quizá el Señor nos está diciendo que estamos haciendo mal. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas mal. Usted puede estar haciendo muchas cosas mal. Que solo nosotros sabemos. El Señor le dice por medio de Elías: no va a haber lluvia ni rocío. Una cosa es la lluvia, hermano, que esa que cae con todo. Ayer estaba amenazando que iba a llover, de hecho en otras partes dice que hubo inundación. Y esa es la que tal vez le sirve, pero de rocío, ese que cae en la madrugada cuando nadie ve, es un detallito. A veces nosotros estamos pendientes solo de la lluvia del Señor y no del rocío, nos descuidamos del rocío. De esas cosas pequeñas que podemos hacer por el Señor, de esa oración en la mañana, de esa oración antes de dormir, esos pequeños detalles, hermano, que a veces pasamos por alto. Pero la presencia del Señor, cuando nosotros estamos bajo la presencia del Señor, vamos a poder decir: ahora se va a hacer lo que la palabra del Señor dice. Pero si no leemos la Biblia, como le digo, de nada sirve tener la Biblia de las promesas con tantas promesas, pero no nos podemos todas tal vez, pero no nos podemos lo demás. Cuando estamos en la presencia del Señor, dice Mateo 11, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Los valientes, dicen algunas traducciones, por la realidad de los violentos para la palabra del Señor, los violentos como Acab, que no le importó meterse, quizás había un guardia, no me imagino que había guardias en el palacio, pero fue violento para la palabra del Señor, para cumplir la voluntad del Señor. Ahora, como le digo, aquí es decisión de nosotros. El mensaje de Primera Reyes es bien claro: o le servimos al Señor, o servimos a Dios, que es la fuente de agua viva, o nos morimos en esa cisterna que no retiene el agua. Es decisión de nosotros. Hoy no hay excusa. No hay excusa en decir: no, es que no puedo leer, no voy a leer la Biblia. No hay excusa en decir: no, es que no me queda tiempo y por eso no voy a orar. No hay excusa para decir: no, tú puedes ser cristiano solo los domingos. No hay excusa de nada de eso, porque todas esas limitaciones las ponemos nosotros. Muchos solo queremos la bendición, muchos solo queremos el Señor dame, el Señor recibir las bendiciones de parte del Señor, pero a veces nos cuesta entregar cosas de nuestro corazón, nos cuesta entregar las cosas malas que nosotros hacemos desde nuestro corazón. Entonces, después que Elías, con esto termino, después que Elías entra, dice la palabra, da media vuelta y se va. Y la casa del rey, el palacio siguió igual. Ese día no llovió, ese día quizás ni habían previsto lluvia. No llovió y Elías se fue. Pero sabe algo, un detalle bien importante, ¿sabe qué significa el nombre Elías? El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Eso significa Elías, Jehová es mi Dios. Ese día Elías se fue y dio la vuelta. No llovió, pero el rey siguió igual. El palacio es igual, todavía había comida, todavía había hierba, todavía había animales, todo estaba bien. El segundo día también, porque no es que les dijo todo va a desaparecer, no, la lluvia no llegó. Los estragos empezaron a aparecer posiblemente meses después, 2 meses, 3 meses, 4 meses después. Es cierto, ya no llovió. ¿Y quién dijo que no lloviera? Elías. ¿Y qué significa Elías? Jehová es mi Dios. Y cada vez que el rey se recordaba de Elías, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y Elías se fue, ¿sabe para dónde se fue? A un arroyo. Y le llevaban comidita a unos cuervos, animales inmundos. Y le llevaban carne y pan, y el agüita del arroyo. Pero en algún momento el arroyo también se secó. En algún momento él también se quedó sin agua. Muchos queremos la bendición y más adelante Elías hizo un montón de proezas, un montón de milagros. Pero antes también sufrió.
es la bendición del Señor, pero no queremos sufrir. Podemos estar sufriendo por dos razones, hermano. Uno, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos en el camino como estaba el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quería nada con Jehová en ese momento. Sufrieron la sequía. Pero Elías sí estaba en la presencia del Señor y también sufrió la sequía. Porque para que veamos bendición, como después ocurrió en el Monte Carmelo con Elías, primero también tenemos que pagar el precio. El precio de poder estar acá, el precio de hacer las cosas bien delante del Señor. Ese precio también lo debemos pagar. Ese precio también debemos atravesarlo y tenemos que seguir firmes, aunque las cosas afuera estén difíciles, aunque la situación familiar esté difícil, aunque cualquier problema que usted pueda tener sea difícil, en la presencia de Jehová todo va a cambiar. Y como dice la palabra, vive Jehová, y mientras viva Jehová, nosotros vamos a tener la esperanza de que podamos estar mejor. Que el Señor le bendiga.